Oigan ustedes, semana a semana en Quinta Visión nos juntamos a conversar con diferentes actores de la quinta región, actores de la política, de la cosa social, de la cosa pública, de las políticas sociales, como están políticas públicas, están palabras que hay que tratar de traducirlas para usted. Para mí es un gusto hoy día teníamos 4 invitados, pero el cuarto todavía no ha llegado. Pues quiero saludar primero al doctor Luis Basáez, director de la Corporación Municipal de Salud de Quilpué. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludar al concejal de Viña, don Víctor Arandaur. ¿Cómo está? Aquí estamos una vez más. Yo lo creía en su Rusia, el país más grande del mundo, viendo allá los partidos. La Unión Soviética. ¿Y usted la comenzó a conocer o no? Sí. Estuve el año 85 y 86 allá. En la Universidad Patricio Lumumba. Sí, estudié también después de... Mire, ¿qué tal? ¿Quién lo ve? Anduvo en el metro y toda la cosa hermosa. Espectacular. No, y San Petersburgo es una joya. ¿Sí? Es una joya. Mira. Y saludamos a Manuel Millones, consejero regional. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Rodrigo? Ahora no va a la Rusia capitalista. ¿Sí? La otra sí que vivía. Ahora es la Rusia, exactamente. Y también viene instalándose nuestra cuarta panelista, que ya la va a mostrar doña Camila Flores. Vamos a ir unas notas y ahí les presento a la cuarta panelista. Vamos con la nota de director. Este viernes, el juzgado de garantía de Rancagua fijó la medida cautelar de prisión preventiva para el ex canciller del Arzobispado de Santiago, el sacerdote Óscar Muñoz Toledo, acusado por los delitos de abusos sexuales reiterados a menores y estupro. Un 18% más de proyectos que el ejercicio anterior fueron aprobados por el Consejo Regional en la carpeta Anteproyecto Regional de Inversiones, lo que se traduce en un monto de 1.649.000 millones y 291.000 pesos. La Corte Suprema declaró admisible la solicitud de destitución contra el fiscal nacional Jorge Abot, presentada por parlamentarios del Frente Amplio, del PPD, PS, PC y el PRO, que lo acusan de una negligencia manifiesta debido a su comportamiento en las investigaciones por financiamiento irregular de la política. Desde el Ministerio de Salud explicaron que no existe nada ilegal, ya que el hecho ocurrió cuando no era autoridad. El ministro Santelice concretó la venta total de las acciones de que era propietario de Sonda, empresa con contratos con FONASA, y remitirá todos los antecedentes al Consejo para la Transparencia con el fin de despejar cualquier duda. Ahí veíamos el resumen hecho por el departamento de prensa. Aquí no alcanzó a ver nuestra cuarta invitada, la diputada Camila Flores. ¿Cómo le da, Camila? Muy bien, Rodrigo, gusto saludarlos a todos en el panel. La verdad es que les pido disculpas por estos minutos de atraso, pero estábamos inaugurando el parque en la comuna de Quintero. Un hermoso parque, Rodrigo, que también fue financiado en parte con fondos del gobierno regional. Hubo ahí una importante inversión también de una empresa privada. Y apartamos con usted entonces. Vamos. ¿Qué le parecen las inversiones, la forma como se ha dado, la forma de aprobar las inversiones que ha hecho el CORE ahora que se ha ido un poco anticipando, aprobando más cartera que el presupuesto que tiene? Me parece que es la línea correcta. Nosotros ahora se ha levantado un importante y ambicioso programa de inversiones regionales. Estos son los anteproyectos de inversión regional. Desde mi punto de vista creo que es absolutamente necesario. La región de Valparaíso, Rodrigo, ha sido generalmente muy postergada por otras regiones del país, dígase la octava región, dígase la región metropolitana, y nosotros nos merecemos eso y mucho más. Y resaltar que precisamente en la línea de inversión va, siento yo, la línea correcta, que es en los proyectos sociales, ¿cierto? Con una fuerte inversión desde el punto de vista de la salud, también en vivienda, también en educación. Yo creo que este 1.6 billón, ¿cierto?, de dinero es fundamental. Yo como parlamentaria, además 1.600 millones, digamos. Claro, para pero que la gente 1.6 billones suena muy bonito, bueno, también. Y yo como parlamentario oficialista voy a estar defendiendo y respaldando este presupuesto. La primera etapa la tiene que hacer, ¿cierto?, el intendente con el consejero regional y presidente del CORE, Percy Marín, quienes tienen que en Santiago, ¿cierto?, de la IPRES. Como diría en pasapalabra, usted lo conoce. Lo conozco muy bien a mi señor esposo, que siempre me acompaña en esto, y me toca también a mí respaldarlo en su gestión. Lo está haciendo muy bien. Y le toca. Por supuesto que también como parlamentarios en la discusión de la ley de presupuesto tenemos que hacernos cargo. Rodrigo, yo siempre fui muy crítica de los otros parlamentarios.
que no defendían el presupuesto regional, especialmente a los que estaban de turno. Yo recuerdo durante la época de la campaña, yo fui muy crítica de los diputados de la nueva mayoría, que no solo no defendieron el presupuesto anterior, sino que lo bajaron considerablemente respecto a lo que desde la región se estaba solicitando. La región ese entonces solicitaba 100.000 millones y nos dieron solamente cerca de 70.000. Por lo tanto, fui muy crítica de ello. Y hoy día yo recojo el guante, ¿cierto? Y voy a hacer las gestiones para que, en definitiva, como parlamentaria sea todo lo contrario. Para que no le salga como un boomerang. Exactamente. Gracias, diputada. Doctor Basáez. Bueno, mire, yo estaba mirando las inversiones y, bueno, sea de donde venga, siempre los recursos van a ser importantes para el desarrollo de la región. ¿Cómo puede solucionarse o ayudar mejor? ¿Esta es la forma de ayudar el tema de la salud en la región, cree usted? Mira, el tema de la salud es un tema bien, aparte esto es una arista, estamos hablando de infraestructura en salud, fundamentalmente en el caso nuestro los 3 hospitales tipo 1, Viña del Mar, Marga Marga y Quillota, que a quien le cae duda de que son importantes, teniendo una población que sobrepasa los 800.000 habitantes, y que todos conocen las listas de espera y el largo déficit que hay entre lo que ofertamos y la demanda que tiene la población. Por lo tanto, recuperar hospitales como el de Quilpué, que fueron construidos para 60.000 habitantes, que ya está absolutamente colapsado por un hospital de primera línea. ¿A quién le cae la duda de que es importante? Pero ya no siguen en la pelea que el hospital estará acá, que estará allá. Donde esté está... Sí, mira, sí, yo creo que esas discusiones que tienen las autoridades políticas para los efectos de la población no tiene mayor importancia. Da lo mismo que esté en Quilpué o en Villa Alemana, lo importante es que esté y que podamos dar las prestaciones que la ciudadanía requiere. Por lo tanto, yo me alegro enormemente porque está dentro de lo que a nosotros nos compete el hospital del Marga Marga y les puedo anunciar, ¿cierto?, que el día 17, 18 de este mes se levanta la licitación del CEFAM Belloto Sur, que vamos a pasar de 800 metros cuadrados a 3.200. ¿Con plata también del CORE? Con platas del gobierno regional también y platas del MinSal, y por lo tanto vemos con muy buenos ojos lo que está ocurriendo en salud y no tenemos nada más que respaldar esto y ponernos a trabajar para que la gente tenga sus atenciones que merece. Manuel Millones. Mira, la verdad que, como dice el doctor, hay muchas brechas en salud. Y si bien es cierto, esta región tiene una inversión, va a tener una inversión histórica en materia de infraestructura hospitalaria, nos va a colocar a la vanguardia en materia de salud, y eso se destaca, que son gestiones de varios gobiernos en mucho tiempo. Quiero recordar que el FRICI lleva como 20 años en gestación de su prefectibilidad, diseño. Pero creo que es importante lo que estamos haciendo, colocando los énfasis en salud. En particular, tenemos una brecha en Valparaíso con el Van Buren, que es un tema brutalmente abandonado por los distintos gobiernos. Nosotros hemos financiado la prefactibilidad, que significa determinar qué se va a hacer con ese hospital, se reemplaza, se repone, se amplía, se cambia de lugar. Pero lo que le hemos dicho al servicio como Consejo Regional es que en el periodo que trascienda desde el diseño a la construcción, hay que buscar soluciones alternativas. Particularmente no puede ocurrir otra muerte como ocurrió con Amelia, por falta de cama y ciertamente la investigación de mirar si hubo negligencia de responsabilidades civiles, administrativas y penales. ¿Qué es lo que hemos planteado, Rodrigo, y se está avanzando? Que podamos desahogar el Hospital Van Buren todo lo que se refiere al tema administrativo, arrendar una propiedad o llegar a un acuerdo con la Universidad del Paraíso, para que esos espacios administrativos que se desahoga el hospital, ocuparlo con camas críticas o agudas. Eso nos permite en un corto plazo poder resolver esta demanda. Y te quiero anunciar, digamos que ha sido tan dramático el caso de esta chica, de esta pequeña Amelia, que el rector estamos buscando 2 alternativas. Uno de largo plazo, que es la posibilidad de que la ex escuela de medicina, que está ubicada a un costado del Van Buren, pueda ser transferida en alguna figura al servicio para allí trasladar todo lo que es administrativo y recuperar el hospital completo para los que se vinieron a Viñaca, digamos. Exacto, la Escuela de Medicina. Sin embargo, ahí hoy día va a funcionar psicología y sociología. Y la solución es adquirir la propiedad de Costa, que está de la familia Ofil. Hay conversaciones pendientes con la familia Ofil y con la universidad. Pero como es urgente la intervención, esta semana se realizó una reunión con el rector, con el jefe del Servicio de Salud, la doctora Alice Catalán, y el director del hospital,
fundamentalmente para conseguir en el corto plazo una propiedad que tiene la universidad y está disponible a entregarla en no más de 30 días, que es de ellos, arriendo, para que podamos trasladar en no más de 30 días todo lo que se refiere a lo administrativo a ese lugar. Ok, Pero gracias por la noticia. ¿Eso qué significa? Una noticia importante, de un tema urgente a abordar, y cuando las autoridades conversan, lo que gana es la comunidad. Exacto. Concejal, Bueno, ¿y quién les toca a usted en esta municipalidad que ustedes están peleados? tantos ¿Se dramas. acabaron las peleas o todavía están peleando? no, hay cualquier drama, bueno, están recién comenzando, ¿no? Entonces, ¿Ah, sí? pues, es para largo porque hay problemas muy dificultosos, la situación financiera es bastante... Pero la seria. licitación del casino los deja, No, los deja sí, bastante pero bien. un poco más en relación, serán 2.000 millones extra que surgen, pero igual... Bueno, es 2.000 suficiente. millones extra, dicen que hay un 10 de 13.000 o de No, hay 15.000, se va quitando ya, va quitando la cola. Sí. Sí, no, pero igual está además hay una situación Pero de... yo le pregunto lo siguiente, ¿cuánto es la realidad del presupuesto de la municipalidad? ¿100.000 millones? Un poquito menos, 97 nomás. ¿Cuánto cree usted que tiene endeudamiento cualquier empresa y para que funcione? ¿Un 15%? ¿Un 20%? Claro, para que no sea una cosa. lo que llama la atención. Entonces, 15.000 millones sobre un presupuesto anual Sí, y con un contrato a no sé cuántos, 20 años en que les van a dar 20 y tantos mil. No es como para que se pongan a Pero aplaudir. lo otro pues. hay una responsabilidad ¿O no? en el manejo, hay una responsabilidad en el manejo. En lo que Eso es tiene otra que cosa. ver- Eso es otra cosa. Es otro asunto. Sí. Claro, porque igual lo que tú dices, dentro de las matemáticas por lo menos es un factible. Yo puedo señalar o proyectar que me puedo endeudar en tanto porque lo voy a poder cubrir. Es decir, Lógico. Es una cuestión Y muy máximo si tienes la posibilidad de hacer los LISBA, que los LISBA también no es Claro, una ahora- cuestión de mirarla tan... Los LISBA es una manera que cualquier empresa los utiliza para poder Ahora, salir adelante. yo creo que ahí hay un conflicto porque la normativa del Ministerio de Hacienda señala que puede dar la pasada a los LIPAC si esos van en la facultad de inversión. ¿Ah? Si en el caso que el municipio tuviese Correcto. una... Como si son situación de Villa Alemana, por ejemplo, que el Claro, LISBA entonces- para el edificio municipal, claro. Muy bien, por lo Claro, demás, muy Villa bien, Alemana, maravilloso. Pero cuando es una inversión... Lo único que puede- le faltó a mi amigo es poner unos camellos, una arena, porque tiene árabe, realmente es una cuestión fantástica, no hay nada que decir, muy bueno, muy bueno. Claro, sí. claro. Sí. Así que, bueno, en eso fuera se parece, pero así el margen un poco breve en relación a lo que se está abordando. Yo creo que siempre los proyectos van a ser bienvenidos, siempre hay necesidades, por lo tanto... Pero la necesidad fundamental de Viña, ¿usted está de acuerdo que es el tema de los campamentos? Exacto. O sea, hay una... Mira, Viña tiene, a raíz porque siendo una ciudad muy demandada, ya debe tener más o menos un déficit de construcción de viviendas sociales del orden del 25%. Y esto es porque llega, y además llega gran cantidad de extranjeros y por cierto es una demanda. Entonces en esto los arriendos son carísimos y son escasos. Entonces ni siquiera hay una oferta que pudiese decir, mira, vamos a cubrir por esta vía toda la demanda que se produce. Entonces a mucha gente no le queda más opción que ir a tomarse un terreno, es decir, como salida. Sí, Y pero eso hay pasa- otros también en eso. Y gracias No, por igual- eso. igual hay- Oiga, sí, por cierto, hay sí. algunos que ve uno con Yo digo- unos No, camiones no, no, estacionados, sí, eso- digamos. Digo, y además otros Sí, Le va a eso tocar se a usted. produce, se produce, dedican a la produce. especulación de Continúe esos usted. terrenos. Disculpe. Sí, y además algunos que Como que son como casas de veraneo. Claro, exactamente, a localizar, ¿cierto?, estos terrenos que están abandonados, tienen sus Claro. casas y después además lucran con aquello. Ah, sí, Le claro. cobran, sabe que yo puede irse a tomar ese terreno que es mío, pero yo se Es lo como el voy arriendo, aumentando. de los ambulantes que cobran una luca o dos lucas y le guardan la Guardar el cuestión ahí. espacio. Claro, Claro, ahí Entonces- falta un pasa. control también de la ciudad, Totalmente, sí. de la ciudad y particularmente los alcaldes. Exactamente. En este caso del Consejo, en el sentido que hay situaciones en las cuales los predios deben ser cerrados. Y es muy porque lo complejo. dejan ahí al- Bueno, de hecho hoy día está en la región, está en Viña del Mar el ministro de Vivienda, perdón. que Estamos está grabando aquí. en viernes, por eso Sí. está el ministro. Por eso está, exactamente, Ya. está hoy día viernes, ¿cierto?, el ministro en un campamento, Manuel Bustos. Por lo tanto, es una de las realidades y ha sido también una impronta del gobierno, ¿cierto?, desde el punto de vista de la inclusión, ¿cierto?, y de diversificar estos sectores donde se construyen también las viviendas. Y yo respecto a los fondos, ¿cierto?, estos anteproyectos regionales de inversión, quisiera destacar uno en particular,
que es este centro suprarregional del cáncer, que yo creo que es una necesidad imperiosa. Probablemente fue una de las primeras gestiones que yo hice como diputada en cuanto apenas asumimos el gobierno, de poder hablarlo con el ministro de Salud, porque la verdad es que la región de Valparaíso, no solamente por ser una de las regiones con más población en Chile, sino que además es una de las regiones en la que en un corto plazo la primera causa de muerte de los vecinos de la región va a ser el cáncer. Además es la región donde más personas enfermas de cáncer tenemos en todo Chile, y no tener, cierto, estos centros este centro supra integral, cierto, del cáncer, como sí lo tienen otras regiones como Antofagasta, la región de la Araucanía, me parece a mí que era una necesidad urgente. Gracias, diputada. Y tener esos fondos para esto es Pero, fundamental. ¿sabe una cosa? Está bien hacer una inversión para el tratamiento, pero ¿por qué no prevenir la enfermedad? ¿Por qué no parar? Porque Claro. las termoeléctricas, es decir, toda la gente que ha vivido toda la vida en Quintero, Puchuncaví, todo lo demás, Sí. o sea, ahí En el tienen una Concón, obligación ustedes de Sí. ponerse duro. Y en eso, Sí. de hecho, estuvimos el día de ayer en una reunión en la Cámara de Diputados, donde estuvimos todos los parlamentarios, ¿cierto?, del Distrito 6, los 8 parlamentarios de manera transversal, recibiendo a vecinos de Quintero, Puchuncaví y Concón, donde nos pidieron una reunión para poder abordar, ¿cierto?, sus prioridades y sus problemáticas que viven en Ok. este cordón industrial de hace mucho ¿Tú quieres una tiempo. intervención, Patricia? Sí, si me permites, mira, la verdad, yo integro el Foro Regional del Cáncer que preside el ministro Jiménez, ¿ya? Y particularmente cuando hemos analizado el tema del Instituto del Cáncer, tenemos una diferencia con el ministro y con las diputadas. Sí. Instituto del Cáncer, para nosotros, con los oncólogos asociados, instituto, ¿por qué no centro? El instituto porque tiene autonomía financiera y administrativa y no depende del hospital. Es una diferencia de fondo. Pero en particularmente respecto al tema del cáncer, a lo que tú señalabas, nosotros también hemos aportado una inversión relevante, incluso aquí el PUE, para abordar el tema preventivo del cáncer de mama. Adquirimos equipos móviles para efectos de mamógrafos móviles para el Servicio de Salud Piña Quillota y para Quilpué, de modo de trabajar en la prevención respecto al cáncer que es más brutal hoy día y primera línea, que es el cáncer de mama. Doctor. Bueno, sí, efectivamente, indudablemente el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en nuestro país, y la conclusión de este proyecto obviamente viene a manejar la parte final, porque en medicina lo que necesitamos es experiencia, no necesitamos solamente construir un instituto del cáncer, sino tenemos los especialistas para el buen manejo de aquello. Pero es la parte final. Efectivamente, lo que hay un trabajo grande que hacer en la parte preventiva. Efectivamente, estamos licitando el mamógrafo móvil con ecotomógrafo mamario para asociarlo a las otras medidas preventivas que hay en la atención primaria. Pero el problema de esto no es el problema en sí. El problema es que como el cáncer es una patología que está dentro del GES, lo que hoy día sufren son los pacientes que no están en el GES, porque toda nuestra infraestructura está dedicada a resolver el problema legal y quedan en lista de espera todas las otras cosas. Hay más demanda que oferta. Claro, y hay algunas cosas importantes como los enfermos del Parkinson y otras que tienen que acceder a tratamientos caros o cirugías caras que no están en el auge y que pasan a engrosar las listas de espera. Entonces, si bien es cierto, esto es muy importante, pero también es importante que nos pongamos todos de acuerdo en que haya una política de Estado de empezar a tomar el problema de la salud en serio y no confinarlo a lo que son las garantías explícitas, sino que al resto. Entonces aquí hay un trabajo bastante importante que hacer. Yo me alegro que el gobierno regional haya tomado la iniciativa de esta actividad móvil. Nosotros lo que pensamos es construir finalmente un consultorio móvil que lo podamos desplazar por la ciudad, de tal manera de que las personas que no tienen acceso a la salud primaria, ya sea por razones de trabajo, familiares u otro tipo, tengan la posibilidad de acercarse a este equipo de trabajo que está yendo a los lugares, conversamos con las organizaciones y nos instalamos en el día que les corresponde, que ellos quieren, a la hora que ellos quieren, para prestar el servicio como corresponde. Y después da la película de Cantinflas, el señor doctor, digamos. No, mira, Rodrigo, mira, es importante este tema, mira. Nosotros tenemos hoy día, el año 2020 va a ser la primera causa de muerte, el cáncer. Hoy día el tema del corazón. Y en segundo lugar,
nosotros somos la segunda región que tenemos tasa de cáncer, pero somos la primera en más tipos de cáncer. La primera es Antofagasta. Y efectivamente, como plantea la diputada Flores, lo que hemos planteado a raíz del informe del Colegio Médico, que es trabajar en el tema de la prevención. Y cuando se determina por parte del Colegio Médico, no por una ONG, el Colegio Médico te dice que el tema de las termoeléctricas o de las emisiones van directamente relacionadas con el cáncer, hay una causa directa. Y por lo tanto tenemos que avanzar en mejorar las normas, aplicar más sanciones y clausurar si es necesario. Pero, por ejemplo, en este caso estamos hablando de cáncer de mama, cáncer de la mujer. No, estamos Pero aparte un dato de la causa. El antígeno prostático, que es el screening de cáncer en el hombre, no existe en la atención primaria, no está dentro de la cartera de servicios. Y por lo tanto, solamente tienen acceso al tacto rectal, que es la mitad. Hay que tener los 2 exámenes. Bueno, y una vez nosotros hicimos una campaña en Quilpué y con antígeno prostático descubrimos alrededor de 12 cánceres de próstata que no estaban... Continúo. Mira, la verdad que lo que dice el doctor es efectivo. Nosotros necesitamos avanzar en mayor investigación. ¿Qué te dice el oncólogo? Una cantidad importante de tipos de cáncer tiene que ver con el agua, ¿ya? Por un agua extremadamente mineralizada. Y por lo tanto tenemos que avanzar. ¿Y qué es lo que ocurre? El agua cumple con la norma chilena, pero no pasa a los estándares internacionales. Y por lo tanto, porque hay una serie de componentes y elementos que sí te afectan la salud y tenemos que avanzar. Lo mismo que el tema de las emisiones. Entonces, mientras no avancemos el punto de legislativo, de modificar, vamos a seguir teniendo más enfermos. Y como la población se envejece, también aparece otro tipo de enfermedades, en particular el cáncer. Así que nosotros estamos haciendo una inversión que no nos corresponde. Esto le corresponde al Ministerio de Salud. Estamos asumiendo un rol que no nos corresponde, pero entendemos que es un tema tan dramático que no hemos comprometido en esta causa. Fíjate, Rodrigo, en el cáncer de mama, en otros países se lo hacen a los 35 años, 38, y aquí se hace a los 40, y por lo tanto a veces es demasiado tarde. Gracias, consejero. Concejal, su último Creo que minutito. el tema de salud es un tema súper importante. Creo que, bueno, esto avanza con un tema que tenemos ya histórico, en el sentido que la salud debe ser tomar como un derecho, como una cuestión inmediata. El presupuesto que se asigna a salud a nivel nacional es ínfimo, en comparación incluso del último, el porcentaje dentro de los países del norte, en la cual está inserto Chile. Entonces, uno cuando hace estos análisis o esta discusión o cuando viene algo, es legítimo instalar con más fuerza, dado un poco el cuadro que el propio doctor explicaba, del cuadro real que se está dando, y además con todos los elementos, cambios climáticos y estas cosas más, es un tema que se va a seguir agravando en los hechos. Entonces es lógico yo preguntarme qué política que seguir, qué recursos invertir, cuál es la dirección. En esto cabe el tema, por ejemplo, el conflicto que tenemos también con los Arques, hay demás en el caso de Valparaíso, en Viña, que han quedado y que son necesarios, porque es un poco un avance mayor de lo que es propiamente el consultorio. Entonces, obviamente que eso pasa a ser una preocupación en el hecho de la necesidad justamente de políticas oficiales directas, concretas, a atacar el tema como tal. Es cierto, a lo mejor tal vez no, pero tiene que haber una política. Por eso digo que no ha habido una política integral, porque mira, se ha hablado del sobrepeso, 50% en el país. Yo tengo pacientes con sobrepeso, a los 20 años voy a tener diabéticos e hipertensos. Patologías crónicas que no van a tener resolución, diabéticos que terminan con sus extremidades amputadas, con el costo social que ello implica. El segundo gran problema es las enfermedades psicosociales. No hay psiquiatras, hay pocas horas de psicólogos. Cuando tenemos los niños del Sename, cuya principal problemática está en el ámbito de los ¿Sabe, concejal? Para el conflicto con los zares, habría que llamar al Partido Comunista. Ahí fue fácil lo que hicieron. El enfrentamiento. Como te miraron los zares. Después, Camilita, porque tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa, la pausa es breve, ya volvemos.
Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Hoy estamos con la diputada Camila Flores, con el doctor Luis Basáez, con el concejal Víctor Andauri, con el consejero regional Manuel Millones. Variopinto y de todo tipo de ubicaciones en la estructura política. Sigamos con usted, Camila Flores. Sí. Gracias, Rodrigo. No, yo quería señalar, y a propósito de lo que indicaba el doctor hace un rato atrás, qué importante es poder generar políticas públicas que vayan en armonía, ¿cierto? Que se genere una planificación, y no solamente para lo que es el área de salud, porque el gobierno regional toma una línea de acción, el gobierno central toma otra línea de acción, los servicios a nivel provincial, en definitiva te genera un desorden y no hay una planificación. Y yo soy una convencida de que mientras no tengamos el desarrollo y una descentralización ordenada en las regiones, nuestro país nunca va a poder ser un país realmente desarrollado. Y para eso pasa, ¿cierto?, porque coordinemos, por ejemplo, los servicios. Muchas veces se toma una decisión, por ejemplo, en la construcción de un puente, y no se tiene a la vista que hay que consultar, por ejemplo, al área de la salud, porque al lado o muy cerca tienes un hospital o se va a emplazar probablemente un hospital. Y ahí te genera una descoordinación completa, porque ni siquiera los servicios a nivel regional se juntan o conversan a la hora de tomar las decisiones importantes para la planificación de lo que queremos como región. Y eso genera, por cierto, que muchas veces tengamos incluso manifestaciones ciudadanas, porque de repente se enteran de que va a pasar una calle por su casa y hay que expropiarlo. O por ejemplo, vamos a construir, un retén, por ejemplo, de Carabineros, y ese terreno tiene algún tipo de gravamen y no se puede realizar la obra. Y eso la falta de coordinación regional que existe entre los servicios es tremenda. Y nosotros nos quejamos muchas veces de que somos inconsultos en Santiago y que las decisiones se toman en Santiago, pero tampoco hacemos el mea culpa a nivel regional de que para nosotros poder tener buenas decisiones y coordinadas con el nivel central, tenemos que partir de la base de estar ordenados a nivel regional. Gracias, diputada. Muchas gracias. Doctor, yo quería cambiar de tema. En la mañana de hoy día viernes, la Corte Suprema declaró admisible la petición de institución contra el fiscal nacional Jorge Aod, presentada por parlamentarios de la izquierda y de la izquierda más extrema, desde el PPD hasta el PC, el PRO y el Frente Amplio. Me gustaría saber qué piensan ustedes de aquello. De la iglesia hemos hablado harto. Sí, de la iglesia hemos hablado harto, por eso quiero que hablemos de la fiscalía. Del fiscal Abbott, sí. Del fiscal Abbott. Mira, yo pienso que acá lo que está ocurriendo en definitiva es que no está Tomás, pero estamos viviendo en una sociedad que él la llama como la sociedad de la locura, donde se van produciendo una serie de elementos que finalmente la gente los mira con un poco de despropósito respecto del fondo. Porque acá, y hacía el parangón con la iglesia, porque tenemos muchos problemas de tipo institucional, fundamentalmente por las personas que están manejando estos institutos. El fiscal Abbott maneja una parte importante de lo que la ciudadanía mira con cierto escepticismo hoy día, que es la justicia. Y mucha gente, y hablábamos el otro día en el panel respecto de los delitos de cuello y corbata, teníamos el caso del ex ministro Wagner con el problema del cohecho. Entonces la gente tiene la sensación de que la gente que tiene recursos, que tiene plata, finalmente no logra pagar en la justicia como lo pudiera hacer con el mismo elemento una persona que no tiene los recursos. Y ahí uno empieza a mirar con un poco de descrédito la justicia. Y finalmente llegamos a este tema del fiscal Abbott, que el problema no es el fiscal, ¿sí? Tenemos un problema más bien institucional. Entonces las cosas no se solucionan sacando a una u otra persona, porque el problema no es solo las personas, sino que la institucionalidad y cómo se lleva adelante aquello. La iglesia es lo mismo. Si podemos sacar a todos los sacerdotes y este problema se puede replicar. La corrupción, hemos visto que de gobierno en gobierno y de manera transversal ha habido el mismo problema. Gracias. Entonces tenemos problemas institucionales más de fondo que alojarlo en una sola persona. Ahora, el tema es que aquí
hay dos maneras de mirar esto, pero la solicitud plantea que el persecutor nacional habría incurrido en una negligencia manifiesta en su comportamiento en las investigaciones por el financiamiento irregular de la política. ¿Pero quiénes lo denuncian? Partidos en los cuales, en uno de ellos, ha sido el PRO, su líder, digamos, Marco Enrique Miname, lo tienen contra las cuerdas. Y por otro lado, digamos, otros en los cuales han habido, lo han llevado contra las cuerdas, digamos, y los han sacado de las cuerdas. Entonces, como que no, me gustaría saber la opinión de ustedes, porque no me cuadra. Sí, yo creo que, mira, lo peor que puede ocurrir cuando tú puedes establecer tipo de acciones que signifiquen amedrentamiento con quien lleva una investigación penal. Es decir, sería una pésima señal de que un fiscal por una situación de un sector o de algunos parlamentarios vinculados a un candidato presidencial o a un parlamentario signifique una destitución por un resquicio legal. ¿Qué significa la señal que tú estás dando a otros fiscales que están llevando otras investigaciones? Entonces hay que ser súper cuidadoso. Yo tengo mayor respeto al fiscal regional, nacional Agua, que es de esta región, por cierto. Y tú piensas... Es de esta región, es de esta ciudad, sí, vivía en la población Vergara. Por lo tanto, tú puedes extrapolar, porque tú mezclas cosas, y mismo parlamentario no mayoría, el ejercicio del lobby que se hace cuando es candidato, lo han hecho todos. Históricamente, para cualquier nombramiento. Entonces tú dices, bueno... Ese es un acto de hipocresía, es decir, si algún candidato, Saba Chaguán, en su momento que fue fiscal nacional, hizo lo mismo, y por lo tanto, si tú quieres cargarle a un fiscal que hizo un procedimiento que estaba establecido, que pidió para que lo conocieran quién es, ahora, si es prudente o imprudente, tendríamos que tipificar si obviamente esté prohibido, pero como no está prohibido, los candidatos hacen porque es la forma de llegar al cargo que vota su nombramiento finalmente el Congreso. Entonces, yo creo que en este caso en particular, es altamente riesgoso y temerario que tú establezcas una medida de este tipo que puede significar un amedrentamiento. Uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo frente a un fallo, pero hay acciones que uno puede recurrir, todavía están sin agotar. Hay distintas gente, uno puede decir, mire, no me gusta un fallo que se ha sancionado a un exministro, y podemos ver, y uno puede concluir, si uno quiere de verdad sanciones más severas, vamos a modificar la ley. El delito de fraude al fisco es lo más fácil, no sale por curado, dice, no, atenuante, buena conducta y no queda. Pero esto lo hemos visto, recordemos lo que pasó con los programas de gestión de empleo, comprobados y acreditados. Nadie pagó un peso, nadie terminó la cárcel y por lo tanto hay que ser súper cuidadoso. Si esto es un caso emblemático, modificamos la norma para establecer prohibiciones y compatibilidades y aumentamos las penas. Pero a mí me parece que es un daño que se le hace a la institucionalidad. Uno puede cuestionar, no, hay fiscales que les gusta figurar más, aprovechar un tema de cámara, también sancionémoslo. Deberíamos prohibir incluso, muchos fiscales tienen un pasado político, deberíamos establecer una prohibición que tenga militancia, por lo menos una separación de años, pero yo creo que le hace un daño a la institucionalidad este tipo de acción. Ahora, a mí lo que me llama la atención, concejal, es que la justicia funciona con una armonía, con una estructura, en la cual al final quien dicta el fallo es un poder. ¿Ya? Y quien lleva la investigación es otro poder. Y quien hace las pesquisas son otras entidades públicas. ¿Ya? Y quien presenta, y el marco para eso son las leyes que lo hace otro poder público. Y el mayor presentador de las leyes es otro poder que es el Ejecutivo. Por lo tanto, digamos, el mirar esto con objetividad es un tema complejo, porque el fiscal es responsable de un fallo. El fiscal es responsable, además el fiscal nacional, de lo que hacen los fiscales regionales, porque también cada fiscal es autónomo. Entonces, la gente no conoce bien. Desde el punto de vista del fútbol es como decir, a ver, vamos a sancionar para que va a un mundial al que está sacando la camarita, al que está llevando el mono, digamos, en esto, cuando el que define es un referee. Pero son argumentos, más que argumentos, cosas que quiero poner en la palestra para su análisis. ¿Por qué el Partido Comunista entró en esto? Bueno, mira, yo tengo un cuestionamiento en general al sistema como tal. Porque obviamente en esto, si tú haces un análisis, hablemos de la gente, del común de la gente, que hoy día cada vez va a votar menos gente para los procesos electorales. Ha disminuido enormemente el nivel de organizaciones sociales. Yo un poco lo veo en el caso de Viña del Mar, que hoy día... Entonces, ¿qué te revela eso? Que la gente, una que está desconfiada, no cree en el sistema, ¿ya?
Ya hablamos del sistema político, social, hablamos del aspecto económico y hablamos también del aspecto judicial. ¿Ya? Porque habría cierta licencia para poder delinquir en este caso. Pero, por ejemplo, a mí me parece asombroso los casos Penta, Sokimich, en la cual casi todos salen así como que sonriendo. Y el caso Arce y el caso de la propiedad del Partido Comunista también salieron sonriendo. Claro, pero tú comparás un caso No, son distintos, pero también son casos, mal que mal. Claro. Estamos hablando de 5 millones, 8 claro, pero millones de en la propiedad del Partido general, Comunista. tú tomas, digamos, una situación que pueda ser puntual. O sea, a mí No, me sí, parece... sí, yo lo estoy molestando, me parece un tanto concejal. indisciplinado, es decir, Claro, pero igual aquí, Claro. aquí se puede hablar de que la Fiscalía o el Poder Judicial están cargados en esto con un obvio, sector. obvio. Si tú crees que aquí hay sinvergüenzura en todos los niveles, en todos los niveles, y eso es parte de una esencia que hoy día tiene la sociedad como tal. ¿Ya? No es un problema al margen, es parte, digamos, del desarrollo de la humanidad y muchos de los dramas que hoy día tenemos son derivados de eso. Si en eso nosotros no somos capaces también de reinsertarnos, reelaborar y hacer una efectiva y real democracia con participación, indudablemente que no vamos a llegar más allá. Y es dramático, yo creo. Para mí es dramático y doloroso porque esto significa en el fondo un desmembramiento de la sociedad como tal. Gracias. La sociedad no está funcionando. Gracias, concejal, pero le quiero decir que ha sido una estrategia permanente del Partido Comunista desde su historia. Si lo vamos a cargar querer todo el cambiar, querer cambiar, si tú quieres, derrotar todas las estructuras para cambiar por una estructura nueva. Un problema puntual que pudo haber sucedido, que no está esclarecido del todo, como el tema y culpable de la situación que hay en el país, no me parece. Diputada, usted es parte, usted pertenece al Poder Legislativo. Así es. Y la verdad es que a mí me parece preocupante. Usted es abogado, además. Estos grupos de parlamentarios de distintos sectores, considerando que uno de ellos, que es el Frente Amplio, que ha empujado con mayor fuerza esta presentación, e incluso hoy día hemos tomado conocimiento que diputados de su propia bancada han sostenido conversaciones y reuniones que ellos critican tanto, ¿cierto?, con hoy día diputados de la bancada del Frente Amplio. Por lo tanto, muchas veces es fácil ver el error, ¿cierto?, en el conglomerado del Frente cuando no reconocen que en el propio tienen lo mismo. Y en ese sentido, la verdad es que cuando un poder del Estado, ¿cierto?, pretende hacer una suerte de intromisión en uno distinto, es grave. Y en ese sentido, por cierto que nosotros tenemos facultades fiscalizadoras, estamos amparados por la ley para aquello, pero la verdad es que más allá de que la Corte Suprema haya declarado la admisibilidad de este recurso, de revisarlo... Pero vamos al fondo. Al fondo, diputada, ¿sí? Es que para poder remover a un fiscal nacional, por el caso de la Cámara de Diputados, sí, debe haber un mínimo de 10 diputados que presenten un requerimiento y que sea por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el decreto. ¿Usted cree de que ha habido incapacidad, mal comportamiento o negligencia? No, o sea, todo lo contrario, yo creo que para nada. Yo creo que el fiscal nacional en particular, él ha hecho una gran labor. A mí me parece que ha tenido un comportamiento, no podría decir ejemplar, pero dentro acorde, ¿cierto?, de la norma de lo que se esperaría de él. Por lo tanto, pretender, digamos, porque haya emitido quizás alguna opinión en un determinado contexto, en casos en particular, y que desde mi punto de vista yo creo que fue mal entendido, porque es lo que dijo, oye, cuidado cuando se abran estas investigaciones, porque aquí afectamos a un poder distinto, que es el poder legislativo, y se modifican desde los quórums para aprobar una determinada legislación, hasta un daño probablemente innecesario a personas que quizás pueden alegar su inocencia y no tengan nada que ver en este asunto, pero como acá es súper rentable, parece para algunos, ¿cierto?, salir por la tele impugnando, injuriando muchas veces, bueno, ese daño queda y no lo olvida nadie. Y por otro lado, como bien se ha dicho acá, la mayoría de los fiscales, yo diría que prácticamente todos los fiscales nacionales, a la hora de ser nombrados, tienen las conversaciones con los que tienen que, en definitiva, o pueden llegar a influir en esa decisión. Y acá lo que se ha hecho, en definitiva, es transparentar esta situación, y que no solamente, Rodrigo, lo ha hecho este fiscal, Abbott, se lo han hecho todos los fiscales nacionales. Y por lo tanto, yo en lo particular creo que no va a prosperar
no veo una contundencia, y esto lo digo más que como diputada, como abogada, en los argumentos, y me parece bien cara dura, por decirlo en buen chileno, que estos partidos que han estado involucrados, especialmente el Partido Comunista, que ha generado un daño enorme respecto a la Universidad Arcis, por ejemplo, y que ya vimos cómo terminó desde el punto de vista judicial esta situación, que no tiene mucha distancia con los otros casos de financiamiento irregular de la política, con sectores ligados a la derecha, hoy día pretendan, ¿cierto?, tirar la piedra y esconder la mano. Ok. Doctor. En el mismo tema. No, si quiere cambiar, claro. ¿Qué opina del conflicto de interés contra el ministro de Salud cuando le dan a conocer, claro, de que tenía acciones de Sonda, empresa que mantiene el contrato con FONASA? Es que estamos en el mismo dilema. Yo creo que aquí Cantemos Cambalache, mejor el tango Cambalache. Claro. Yo creo que aquí lo que falta es rigurosidad muchas veces. Hemos asistido a un montón de personajes públicos, autoridades de distintos colores, que de repente uno le encuentra la yayita y por ahí camina. Y todo eso es previsible. Si lo que el ministro de la equivocación que probablemente haya tenido es que no haya renunciado a su participación en la empresa antes de asumir. Pero ya le voy a decir que lo había comprado en 2017. Los problemas de salud, Antes de asumir. claro, los problemas de salud son mayores que una acción en una empresa Sonda en este caso. Pero yo vuelvo a insistir, igual que el problema de la justicia aquí, los problemas son más de fondo. Los problemas no se solucionan sacando a una persona, tampoco porque lo hagan todos es sinónimo de que es correcto. Yo creo que acá tenemos que avanzar en reformar el sistema jurídico que nos demanda, porque tiene varias fallas, es un sistema antiguo. Yo tengo entendido que hay una comisión que está revisando el tema de las leyes, y no solamente en este caso, sino en muchos más hay que avanzar en el tema de regulación fundamentalmente. Hay otros países en que un candidato, si no es intachable y en la ciudadanía no vota por él, del lado que se sea. Obviamente. Acá nosotros no tenemos esas informaciones muchas veces. Ustedes saben cómo se manejan los partidos, que denominan a las personas, hasta por ahí democrático nomás. Gracias. Entonces, pero finalmente yo lo que quiero decir en el caso del ministro Rodrigo es que nosotros en el ámbito de la salud tenemos que preocuparnos de cosas más fundamentales que analizar el comportamiento o la característica. Yo creo que este doctor lo van a echar el Partido Socialista. Sí, yo creo que no se trata de solamente el tema. Yo comparto con el doctor plenamente lo que ha dicho. Pero tenemos que ir, yo creo, si lo hemos hablado con varios abogados y con parlamentarios, yo creo que hay que reformar el sistema penal. Ya ha demostrado, tiene eficiencia, tiene grandes defectos. Y yo creo que tenemos que buscar una forma de una admisibilidad previa frente a las querellas, a las denuncias. Porque se usan electoralmente muchas de ellas. Hugo Gutiérrez lo sabe muy bien. Se hace un daño irreparable que no se corrige después con un artículo de la prensa o una acción económica. El daño de la honra no tiene precio, ¿ya? Y por lo tanto tú tienes que hoy día te puedes confabular y colocarle a una persona y te declaran de inmediato imputado. Y nadie le da, y nadie analiza la rigurosidad de la prueba de la querella. ¿Ya? Y te metes con una querella contra quien resulta responsable, el CD muchas veces se hace eco, ¿ya? Y se suma de manera cómplice muchas veces sin tener medir las consecuencias. Entonces yo creo que es importante revisar el procedimiento penal al fondo. Más allá de sacar a una persona un cargo, lo que tenemos que corregir es para que no se vuelvan a suceder este tipo de errores. Y si tú me permites, Rodrigo, en mi poco tiempo aquí, creo que queda espacio, nosotros estamos muy preocupados como Consejo Regional respecto al tema de las debilidades de las unidades técnicas de los diferentes municipios y las unidades técnicas en general. Te quiero decir que al año, entre 2015 y 2017, se han gastado más de 14.000 millones de pesos en aumento de obras. ¿Eh? Una cantidad monstruosa de recursos. Este año llevamos gastado 2.000 millones de pesos. Casi otro FNDR. ¿Qué significa esto? Fundamentalmente la debilidad no es técnica, en que no están los profesionales adecuados, en que los que hacen los diseños, las consultoras, no les salen ni por curado, se hace una mala pega, quien construye no se hace cargo del diseño porque no lo hizo, y tenemos Avenida España, y hay un montón de proyectos en todas las comunas, no hay ninguna que se libere. Y por tanto tenemos que revisar el fondo, cómo mejoramos la calidad de las inversiones públicas y no estar cada año.
suplementando con fondos por un proyecto más. Gracias, consejero. Así que eso es lo que nos preocupa. Y perdón, y lo último, respecto a mejorar los ingresos para el 2019, hay un compromiso que esperamos solo se va a poder resolver si el presidente modifica el polinomio, que es como se distribuye el FNR. Gracias. Para que usted lo entienda en el tema del aumento de obra, yo creo que el tema es mucho más delicado si usted en su casa lo piensa. Usted, fíjese que postulan al final a hacer una determinada obra pública. Muchas personas quedan 3, 4, 5 ¿ya? Y se elige al primero o al segundo o se elige al más barato. Supongamos que se elige como debería ser al más barato, al mejor y al más barato. Y resulta que una vez que se lo han asignado, después a los 6 meses o al año dicen no, que en realidad la plata no alcanza y que requiere un aumento de obra. Ese es el tema, que la obra, porque él se presentó por 100, después termina por 150 o por 120, por 140 o por 200. Eso, consejero, es un tema mucho más grave de que eso es un tema casi delictual que tienen que pegarle un corte. Y a los que los pillen deberían tener una especie de registro, eliminarlo de proveedores del Estado. Pero yo estoy de acuerdo con usted. Su tiempo. Bueno, yo creo que el tema que tú tomas en parte tiene que ver, que también tiene que ver con la normativa un poco de cómo se otorga, que en este caso, por lo general se le da al postulante que pide menos. Y a veces el que pide menos es el que busca las maneras de cómo se obtiene y por lo tanto muchas veces no es el más indicado, ¿ya? Hay otras, perdone que lo interrumpa, hay otras que el que sale después subcontrata con los otros, que ya es un escándalo. Entonces, el mecanismo, la modalidad no es la más correcta. Yo creo que lo que tú señalas, acá en Viña nos ha pasado varias veces, hay muchos campos deportivos que la verdad que al final han salido el doble de lo que realmente en cuanto a costo. Entonces eso está implicando a las claras de que en cuanto al mecanismo, el método que se utiliza no es el más adecuado. Yo creo que en esto, por cierto, hay que hacer alguna modificación. Creo que al respecto es tremendamente necesario, porque para poder tener certeza de cuánta plata voy a invertir ahí, y si efectivamente se va a ocupar y no tener que posteriormente estar poniendo una cantidad extra y bueno, y todo eso va contribuyendo al déficit. Y los que piden aumento de obra, concejal, generalmente son las mismas empresas siempre. Claro. Que no se ganan un proyecto en esta región, sino que varios. Claro. Y eso es muy complejo. En general, entonces, el sistema como tal es un poco el cuestionable y que es necesario cambiar, así como muchas cosas más que se requiere del país de cambiar, una nueva constitución, la necesidad de avanzar en el desarrollo. Pero esto no se va a resolver con la Constitución. Claro, también se puede cambiar la cara, ir a un cirujano plástico. Todo eso, cada cual hace lo que puede. Muchas gracias, concejal, consejero, diputada, doctor. Al finalizar, antes de sus 3 minutos, le quiero decir, yo creo que aquí es lo que falta, volver a un proyecto de tanto tiempo, que es crear un ombudsman, alguien que se defienda a la gente, un defensor del pueblo. 30 años que se sigue hablando de lo mismo y no se hace nada. Eso es una solución en otros países. Su minuto final, diputada. Bueno, Rodrigo, esta figura del defensor va a crear para los adultos mayores. Vamos a tener un defensor regional solamente abocado para casos de adultos mayores. Esa fue una política del gobierno que ya el presidente nos anunció. ¿Mayores de cuántos años? De la tercera edad. Una vez lo estamos los tres, los 4. Usted también incluye los 4. Y la verdad es que una vez ya siendo parte de la tercera edad, uno puede recurrir a estos defensores regionales, que yo creo que va a ayudar muchísimo a quienes más lo necesitan, especialmente que son nuestros adultos mayores. Y en ese sentido quiero enviar un cariñoso saludo al Centro Cultural Estero Viejo, que estuvieron cumpliendo su primer año de vida, y al Club de Adulto Mayor Los Vitalicios, que estuvimos esta semana celebrando junto a ellos. Un abrazo grande, les prometí que les iba a enviar saludos y aquí estoy cumpliéndole. Muchas gracias. Doctor Pasáez. Bueno, en este minuto yo quiero volver al tema de nuestros niños. Nuestros niños no la están pasando bien. Quiero contar un detalle para que ustedes vean. En una inspección que hicimos nosotros en un colegio, uno de los niños de colación llevaba el pellet que comía el perro en la casa. Tuvimos que intervenir. Ese niño no está en el Sename, está en una casa común y silvestre. Entonces yo les voy a pedir a todos ustedes que son autoridades que nos podamos juntar, hacer un buen diagnóstico y una buena política pública para nuestros niños, pero real, que alcance para todos aquellos que tienen problemas, porque
El futuro de nuestro país está en ellos y ellos no tienen cómo defenderse. Su defensa somos nosotros. Y lo importante es que más allá del color político que nosotros representemos, tenemos que estar junto a ellos y por ellos. Concejal. Consejero, Bueno, consejero primero. Sí, yo recojo el guante. Nosotros constituimos una comisión familia a partir del caso Sename, así que, doctor, recojo el guante para con el presidente de la comisión familia y con los colegas, y por cierto con nuestro presidente, visitarlo y ver de qué forma establecemos una política regional para hacernos cargo de esta demanda. Quiero destacar el hecho que el Consejo Regional rechazó de manera unánime el proyecto central termoeléctrico con ERA. Y esperamos que el resto de servicios públicos, como tengan que votar, tengan en consideración lo que hemos hablado acá. Las emisiones generan incidencia en la tasa de cáncer. Hay un informe del Colegio Médico y nosotros hemos aprobado un informe que determina que el área colindante se va a ver afectada si la termoeléctrica finalmente se pone de pie. Así que quiero destacar un hecho colegiado que fue unánime y esperamos que los servicios que tienen que dar una opinión, especialmente los que llevan el peso de la prueba, que es Medio Ambiente y Salud, rechace para que este proyecto no se instale por la salud de la comunidad de Concón. Concejal. Oye, bueno, a mí me resulta impactante un poco el tema que plantea el doctor. Yo creo que si somos incapaces un poco de no ver estas situaciones, sobre todo en los niños, que son las futuras generaciones que nos irán a reemplazar en algún minuto, y eso está optando a la idea un poco lo que es la característica de la sociedad chilena hoy día, el descuido por ello. Hay temas graves, sobre todo en los colegios de servicio público, el déficit atencional. Por ejemplo, en el caso de Viña hay más de 1000 casos que ya están con ese problema, que a su vez, si tú ves, a la larga son niños que van a caer tal vez en la delincuencia. Cuando decimos, oye, viene esto, viene esto otro, entonces, pero nunca se atacan las causas. Por eso me resulta dramático y solidarizo plenamente. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, doctor. Y al finalizar, quiero mandarle un pésame a la familia del comandante Fernando Pérez. Fue el de Calnaván del presidente Elwin, tuvo el gusto de conocerlo. Falleció su mujer, Ana Luisa Castro. Ella era una doctora respetada. La familia Pérez Castro, con un afectuoso cariño en este momento tan difícil. Que estén ustedes muy bien.